Las isotónicas son bebidas diseñadas especialmente para deportistas que ayudan a favorecer una mejor hidratación y a reponer tanto agua como electrolitos derivados de la actividad física, sobre todo durante y después de la actividad física. Tienen como característica las bebidas isotónicas que nos aportan hidratos de carbono en forma de azúcar de absorción rápida especialmente y minerales como es el caso del sodio. Entonces el sodio es uno de los minerales más importantes que necesitamos a la hora de absorber el agua. Es una situación muy habitual en deportistas, encontrarnos que nos hidratamos a través de agua, con agua, pero no tenemos en cuenta la pérdida de minerales, la pérdida de electrolitos que tenemos a través del sudor. Entonces, cuando reponemos agua pero no reponemos estos minerales como puede ser el sodio, esto puede desencadenar una deshidratación y una hiponatremia, y precisamente la hiponatremia, por desgracia, es una de las principales causas de muerte entre deportistas de resistencia de larga duración. Entonces es muy importante tener en cuenta no solo el agua, sino también el resto de nutrientes que perdemos a través del sudor. Entonces, lógicamente, en casos muy extremos puede comportar una hiponatremia, puede comportar la muerte del deportista, pero a nivel general o a nivel de deportes más amateurs, una bajada o una mala hidratación puede comportar una bajada del rendimiento. Entonces, cuando hay una bajada del rendimiento, también supone un mayor riesgo de acabar con una lesión. Hemos de tener en cuenta que los minerales nos ayudan no solo a hidratarnos mejor, sino también desencadenan funciones a nivel muscular y a nivel de contracciones musculares. Entonces, cuando no nos hidratamos con electrolitos de manera correcta, puede suponer mayor riesgo de lesiones en deportistas. Entonces, ¿qué nos pasa? Que las isotónicas que encontramos a nivel comercial suelen tener un aporte de azúcar demasiado excesivo. Entonces, por una parte tienen mucho azúcar y además no nos aportan la cantidad de minerales que necesitamos. Entonces, a la hora de comprar una bebida isotónica sí que tenemos que tener en cuenta tanto el aporte de azúcar que lleve como el aporte de minerales. De hecho, en situaciones específicas como por ejemplo en distancias largas o cuando las condiciones climáticas son de mucha calor o de mucha humedad, podemos incluso requerir un aporte extra de minerales. Es decir, incluso una bebida isotónica, aunque sea casera o aunque sea la mejor marca a nivel comercial y tenga minerales, normalmente suelen ser más bajitas en minerales. Entonces, según qué situaciones podemos necesitar el aporte extra de minerales. ¿En qué situaciones puede estar aconsejado el incluir una bebida isotónica? De entrada hemos de tener en cuenta que suelen tener alrededor de un 6-7% de concentración de hidrato de carbono, y necesitamos sí o sí una bebida para que sea isotónica, necesitamos también este aporte a nivel de sodio, a nivel de sales minerales, sobre todo de sodio, para que podamos absorber bien el agua o la bebida que estemos tomando. Entonces, ¿en qué situaciones podemos necesitar una isotónica? Por ejemplo, solemos recomendar bebidas isotónicas en deportistas o en entrenos de media distancia o de larga distancia, sobre todo cuando son entrenos a partir de los 45-60 minutos, podríamos ya recomendar una bebida isotónica, o incluso a veces en entrenos más cortitos que quizás son de 30-40 minutos, pero las condiciones climáticas son de más calor o de más humedad, puede ser necesario también incluir este tipo de bebidas isotónicas. Entonces, hemos de tener en cuenta que bebidas isotónicas nos aportan hidrato de carbono, pero no deberían ser la única fuente de carbono durante el entreno. Siempre decimos que en entrenos necesitamos al menos, cuando hablamos de entrenos a partir de la hora y media, necesitamos mínimo unos 30 gramos de carbohidratos a la hora. Por lo tanto, hemos dicho que aproximadamente un litro de bebida isotónica nos aportaría entre
6-8 gramos de azúcar, de hidratos de carbono, entonces es y tampoco vamos a beber 1 litro durante una hora, entonces el aporte de hidratos no es suficiente como para llegar a cubrir requerimientos de hidrato en sí, entonces eso siempre va a ser como un complemento de la ingesta de hidratos que hagamos. ¿De dónde podemos obtener los hidratos de carbono cuando hacemos bebidas isotónicas caseras? Podemos obtener hidratos de carbono de fruta, una de las recetas que vamos a hacer la vamos a hacer con fruta natural, entonces el hecho de hacer bebidas isotónicas a través de zumo de fruta, lo que conseguimos es que con el zumo retiramos buena parte de la fibra, entonces la absorción es un poco más rápida. En situaciones donde necesitemos agregar más cantidad de azúcar o al final la fruta tiene fructosa, que es un hidrato de absorción media, no es un hidrato de absorción rápida como podría ser un refresco, por ejemplo. Entonces, una alternativa o una forma de complementar este aporte de hidratos de la fruta sería a través de hidratos que vienen en formato polvo, como puede ser la maltodextrina, por ejemplo. La maltodextrina es un suplemento para deportistas que principalmente es esto, hidrato de carbono de absorción muy rápida. Entonces, si nos interesa una bebida con un aporte de hidratos más alto, lo que podemos hacer es complementar zumo de fruta con maltodextrina o cualquier otro tipo de azúcar así en polvo, digamos. Y por otro lado podemos obtener hidratos de carbono a través de los refrescos. Como decíamos, los refrescos sí que la parte buena en ese sentido en deportistas es que van a ser un hidrato de carbono de absorción más rápida. Entonces aquí no necesitamos añadirle mucha más cantidad de azúcar de por sí porque ya suelen llevar. En cualquier caso, esto nos aporta la parte de hidratos, pero la parte de sales, la parte de minerales, vamos a añadirla como extra. Las dos recetas que vamos a hacer hoy son dos versiones de isotónicas caseras. Por una parte tenemos la isotónica que vamos a hacer con zumo de naranja, agua, un poco de sal, un poco de azúcar y le vamos a añadir también unos 0,4 gramos de bicarbonato sódico, que va a ser el aporte de sodio principalmente en esta isotónica. Entonces, la otra versión que vamos a hacer, la otra isotónica, la vamos a hacer con refresco. Puede ser refresco de naranja, refresco de limón, puede ser un refresco de cola. Lo único que tenemos que controlar es retirar un poco el gas porque puede sentarnos un poco peor. Entonces vamos a utilizar refresco de naranja, agua y lo vamos a complementar también con un poco de azúcar y un poco de sal para complementar los minerales. La primera isotónica que vamos a preparar es la del refresco. Entonces, antes decíamos que algo muy importante para evitar sensación de pesadez, sensación de gases, es retirar la parte, precisamente esto, de gas. Entonces, lo que hacemos es agregamos el refresco de naranja y intentamos mezclar un poco para quitar la parte de gas. Otra forma de hacerlo sería agitando un poco la botella un rato antes de abrirla, evidentemente. Entonces eso sí que es importante porque ya de por sí en deportistas y normalmente bebidas isotónicas las recomendamos más en deportes de resistencia, como puede ser el correr o ciclismo. Entonces en ciclismo normalmente no solemos tener muchos problemas a nivel digestivo, pero con corredores, el hecho de que sea un deporte de impacto, puede que el gas sí que nos dé algo de problemas a nivel digestivo. Entonces lo ideal es retirar un poco el gas antes de beberlo. Vale, aquí lo que le añadimos es unos 5 gramos, en este caso hemos añadido menos cantidad de azúcar que la que vamos a añadir para la otra isotónica. Y aquí tenemos 5 gramos de azúcar y unos 0,4 gramos de sal. Normalmente las bebidas, los refrescos, suelen tener también un aporte de, aunque pequeñito, pero puede que tengan un aporte de minerales. Entonces en este caso únicamente con la sal nos sirve, no vamos a añadir el bicarbonato sódico aquí. Vale, y ahora añadimos un poco más de agua hasta cubrir. Vale.
y directamente ya lo que haríamos es rellenar un bidón, una jarra o ponerla en el bidón que vamos a llevarnos para hacer el deporte. Vale, esta sería una de las isotónicas que hemos hecho con refresco comercial. Y entonces la otra versión que vamos a hacer, vamos a utilizar un hidrato de carbono de una fuente un poco más natural en este caso, ¿vale? Entonces, como decíamos antes, nos sirve por ejemplo zumo de naranja, zumo de limón, zumo de mandarina, incluso cualquier zumo de fruta nos serviría. Si de normal tendemos a tener problemas a nivel de digestión o a nivel de gases durante el deporte, lo ideal es que el zumo, una vez tengamos el zumo ya hecho, lo podemos como filtrar un poquito para quitar la poca pulpa que haya podido quedar, la podemos retirar. Entonces aquí lo que tenemos es zumo de una naranja grande. Y le añadimos, en este caso le añadimos unos 8 gramos, 6-8 gramos de azúcar y unos 0,45 medio gramo de azúcar de sal, y medio gramo de bicarbonato sódico, que va a ser lo que nos va a aportar los electrolitos, el sodio en esta receta. Y simplemente lo que hacemos es rellenamos hasta arriba con agua y lo mezclamos todo bien. Vale, mezclamos todo bien antes de cerrar. En este caso, si lo llevamos ya con una botella, con los bidones que podríamos llevarnos con la bici, por ejemplo, simplemente lo que podemos hacer es de vez en cuando vamos agitando para que se vuelva a mezclar todo bien. Pero en principio, como es una cantidad muy bajita, el azúcar que hemos puesto, se disuelve sin problema en esta receta. Vale, y esta sería la parte, el aspecto es prácticamente el mismo, pero la diferencia es que en este caso es una isotónica a nivel comercial, con refresco comercial, entonces sí que hemos de tener en cuenta que normalmente también es un hidrato de absorción un poquito más rápido que el de la fruta. Entonces, como decíamos antes, sí, por el tipo de entreno que tenemos o por los objetivos del entreno necesitamos complementar con un hidrato más rápido, lo que haríamos sería añadir un poco de maltodextrina, por ejemplo, que es un hidrato muy rápido en la bebida esta isotónica. Y estas serían las dos versiones.